A ver, empezamos. Bueno, empezamos si queréis. No tengo que presentar a Fabiola, que ya la conocéis absolutamente todos. Es nuestra directora médica y además tiene mucha experiencia en el tema de fragilidad, que es un tema que aquí en la Fundación la verdad es que está interesando mucho. Creo que es algo muy importante sobre lo que además podemos tener tratamiento y es lo que nos va a contar hoy Fabiola, para que veamos un poco el sentido que tiene conocer si nuestros pacientes son frágiles o no, sobre todo por poder hacer algo, ¿no? Poder hacer algo que les pueda ayudar a vivir más y mejor. Así que nada, Fabiola, te dejo con tu tema. Fabiola, de la directora médica de la Fundación Renal, que todo el mundo la conocéis, pero como también hay gente externa, pues también ha estado trabajando durante muchos años en la Clínica Ruber en Madrid, como nefróloga, y de jefa de servicio a ver, eso ya es más complicado. En el Garraf. En el Consorci Sanitari al Penedès y Garraf. Pero porque creía, fíjate, me he olvidado que es verdad que hay gente de otros lados. Perdón por el olvido. Bueno, adelante, Fabiola, estamos grabando la presentación. Buenos días a todos. O sea, me hace mucha ilusión que retomemos ya después del verano y todo esto las sesiones clínicas. Y como decía Lola, pues empezamos con este tema de la fragilidad porque es algo que queremos abordar desde la Fundación en nuestros pacientes y también porque creemos que ya con la evidencia que hay, o sea, todos los esfuerzos que se puedan hacer para evitar ese camino hacia la dependencia son realmente muy necesarios. Entonces, comentaros que el concepto de fragilidad, para los que no tengáis familiaridad con él, la primera vez que surgió este concepto fue en el contexto de los geriatras y los gerontólogos, cuando se dieron cuenta que necesitaban diferenciar entre la edad fisiológica y la edad cronológica, porque veían que había diferentes tipos de envejecimiento. Había envejecimientos exitosos y envejecimientos que no iban bien. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que la fragilidad es un estado clínico de mayor vulnerabilidad del individuo para desarrollar dependencia o enfermedad cuando se enfrenta a determinados estresores de salud. Entonces, deciros que el ser humano es multidimensional, con lo cual esta entidad de fragilidad va a ser multidimensional. Como os comentaba, es un estado de vulnerabilidad ante factores estresores, que condicionada por la alimentación de los mecanismos compensadores que tenemos en el cuerpo, que van disminuyéndose con la edad, y que sitúa al individuo en riesgo para malos resultados en salud. Es decir, van a tener más probabilidad de hospitalizaciones, más probabilidad de fracturas y caídas en síndromes geriátricos mayores, van a tener más posibilidades de institucionalización y menor capacidad de respuesta hasta a los estresores de salud. Por ejemplo, fijaros, una simple infección urinaria, cómo una persona competente supera ese estresor de manera fácil y cómo una persona con dependencia o con fragilidad le cuesta mucho más superarlo, ¿vale? ¿Se me oye bien? Bueno, me acabo de conectar, y ha sido más rápido que nunca haciéndolo por el explorador, sin aplicación. Mariano, apaga el volumen. Ay, perdona. Bueno, entonces con este concepto va a ser amplio y transversal y ha existido controversia en el abordaje, porque se puede abordar de dos maneras. Ha habido dos estudios muy importantes que han hecho que se aborde de diferente manera. El de Frier, que es una realidad dicotómica, es decir, ¿es frágil o no es frágil? Esa es una opción y que se basa sobre todo en el síndrome de sarcopenia, que ahora os explicaré lo que es. O sea, lo basa fundamentalmente en la fisiopatología de la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y fuerza que se va produciendo con la edad. O bien, el otro estudio enfrentaba la fragilidad de otra manera, de una realidad más continua, como suma de déficit. Esto es de Rothbard, que hizo un índice de fragilidad y que habla de una realidad más dinámica con múltiples transiciones. Y para que fuera más fácil, pues hicieron una escala clínica de fragilidad, aquí es como una pequeña parte,
y que va transicionando desde el anciano o persona robusta a la persona más frágil. Y como veis, pues puede ir variando y podemos, después de un evento, volver al estadio anterior y lo ven como una variable continua. ¿Cuán frágil es una persona en este momento? ¿Vale? Y lo otro es, ¿frágil o no frágil? Quiero que tengáis estas dos posibilidades. ¿Y qué pasa? Que en los estudios normalmente se ha utilizado más la realidad dicotómica, el test de Fried, que nos aborda más la visión desde la sarcopenia. Entonces, la persona total ante la fragilidad, aquí pongo las dimensiones más conocidas del ser humano, ¿no? Que sería la dimensión corporal, la lingüística la hablo como la dimensión mental o cognitiva. Se la ha callado. Me acaban de avisar que había quitado el micro, lo siento, no sé desde cuándo no se me oye. ¿Vuelvo al anterior? Vuelve a un poquito al anterior, sí. Vale. Ya lo he dicho. Perdón, ¿eh? Ahora mismo... Vale. Aquí me había quedado. El concepto de fragilidad es un concepto amplio y transversal que el abordaje, ha habido controversia porque hay dos maneras de abordaje en función de dos grandes estudios poblacionales que se hicieron. Y entonces tenemos el abordaje que llamamos dicotómico, es decir, la persona es frágil o no frágil, y que lo aborda sobre todo desde el punto de vista del síndrome de la sarcopenia. La sarcopenia es, para los que no lo sepáis, la pérdida de masa muscular y fuerza que se va produciendo con la edad. A partir de los 50 años vamos perdiendo masa muscular y fuerza. Y luego está otro estudio que lo ve más como una realidad continua, que decidió que se abordase cómo ir sumando déficit que se producían en la persona, cuán frágil es la persona con sus déficits que se van acumulando a lo largo del tiempo y que es como una realidad más dinámica, con múltiples transiciones. Y os comentaba esto, que hay una escala clínica de la fragilidad que, digamos, escalona a las personas desde robustas hasta muy frágiles y, como veis, pues va variando, son dibujitos y definiciones. Os he puesto una parte, hay 7 grados, por decirlo así, incluso algunos han puesto la escala clínica de fragilidad, incluso 9 grados. He de deciros que normalmente en los estudios se aborda mucho más desde la visión dicotómica, porque es más reproducible el test de Fried y que permite unas medidas más objetivas. Entonces, la persona total ante la fragilidad, os decía, os decía que es como una especie de ente multidimensional, pero porque el ser humano es multidimensional. Tiene la dimensión corporal, la dimensión mental, que lo he puesto como lingüística porque el lenguaje nos diferencia de las demás especies, hablando pues, de una cognición muy elevada, con una muy sofisticada, y luego la dimensión emocional, ¿no? O psicoemocional. Tenemos otras dimensiones, como la espiritual, la energética, pero esa no la vamos a introducir en la valoración de la fragilidad. Pero la fisiopatología, hasta donde se sabe, está basada en la sarcopenia, os decía, esa pérdida de fuerza y masa muscular. Hay implicadas desregulaciones endocrinas, disfunciones inmunes. Y por desgracia no tenemos en los análisis fragilina, es decir, que podamos hacer un TIC y que nos digan, pues mira, en sangre fragilina por encima de tal es frágil. No es así. Al ser multidimensional tenemos que tener diferentes marcadores para poder determinar esa fragilidad en los pacientes. Entonces tenemos biomarcadores, como puede ser la edad, el funcionamiento celular, un montón de cosas. El rendimiento físico es otro marcador súper importante, que además se embrinca directamente con la capacidad funcional y los marcadores nutricionales. Dentro de esto del rendimiento físico, la velocidad en la marcha se ha visto que es uno de los mayores predictores de fragilidad en este caso, y también la medida de la fuerza física a través del hand grip, ¿no? A través de la fuerza de compresión de la mano.
Y luego hay otros factores que en este momento, marcadores, que algunos expertos ya promueven que se deben incluir como marcadores de la fragilidad, como pueden ser los marcadores mentales, o sea, la capacidad cognitiva. Hay muchos entendidos y expertos que creen que es clave en la definición del paciente frágil. También están los marcadores psicoemocionales, es decir, toda la parte psicoemocional puede ser positiva o negativa, favorecer o no la fragilidad, pero a veces aquí es muy difícil decidir si son causa o efecto de la fragilidad. Pero bueno, deberían estar ahí también esos marcadores. Los marcadores sociales, ya se sabe que para el envejecimiento exitoso o saludable las relaciones sociales son muy positivas. Sabemos que el nivel social en la no equidad, es decir, la educación y una serie de hábitos va a marcar la facilidad para la fragilidad, con lo cual también deberían ser un marcador. Y el uso de medicamentos, es decir, la polifarmacia, con todas sus interacciones, marcan también la fragilidad. Entonces, ¿cómo es la persona con enfermedad renal crónica? Pues es una enfermedad que realmente no se sabe exactamente por qué, pero existe una asociación clara entre enfermedad renal y fragilidad. Es decir, a mayor grado de enfermedad renal, mayor fragilidad. ¿Y por qué es una evolución hacia la fragilidad en la enfermedad renal? Porque hay muchísimos estresores a los que se enfrenta el paciente durante su enfermedad, ¿vale? Entonces van a desarrollar sarcopenia, comorbilidad, desnutrición, polifarmacia, van a tener intervenciones, anemia, accesos vasculares, es decir, hay un montón de estresores que se van produciendo a lo largo de esta enfermedad que lo lleva hacia la fragilidad. Y eso significa que va a tener eventos más frecuentes, como hemos dicho antes, asociados, como son progresión de la enfermedad renal, caídas, fracturas, hospitalizaciones, baja calidad de vida, menor acceso al trasplante, el paciente frágil tiene menor acceso al trasplante, mayor necesidad de cuidados, institucionalización con más facilidad. Entonces no tenemos más remedio, es nuestra responsabilidad hacer un cribado de la fragilidad e intervenir lo más precozmente posible, porque esa intervención va a proteger contra estos eventos. Porque lo que define la fragilidad es que es reversible, ¿vale? Eso es lo más importante. Entonces, aquí tenemos a la doctora McAdams, que es la que, digamos, es pionera y la que ha hecho referencia al estudio de la fragilidad en los pacientes en hemodiálisis, y se encontró que 2/3 de los pacientes en hemodiálisis son frágiles. Es decir, si la población general tiene una prevalencia de fragilidad del 2%, el paciente con enfermedad renal se sube a un 20%, el paciente en diálisis puede variar entre un 40 y un 70% de la fragilidad. Nosotros en mi unidad del Garraf hicimos este estudio con el test de Fried y nos encontramos también esta proporción, un 33% de pacientes frágiles y un 47% de prefrágiles. En el registro renal catalán vemos cómo por encima de los 74 años de los pacientes en hemodiálisis, casi un 50% tiene una actividad limitada o requiere atenciones especiales. Es decir, hay falta de autonomía. Para que veamos un poco el grado de lo importante que es esto. ¿Y cómo vamos a ganar este combate desde la nefrología? Pues desde luego con mucha determinación, con una apertura de mente para colaborar con otros especialistas que nos adelantan en este tema, como pueden ser los geriatras, que llevan mucho tiempo detrás de la fragilidad, dando mucha estabilidad a todos los conocimientos, es decir, estudiar y crear evidencia, y luego flexibilidad en nuestra mente para adoptar y ser, o sea, no quedarnos en lo que ya conocemos, sino, venga, lanzarnos a la aventura de explorar esta dimensión. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico, el resultado de una valoración multidimensional, insisto, multidimensional. La valoración geriátrica integral es una valoración muy buena porque es sencilla, porque es discriminativa y sobre todo porque es predictiva de mortalidad. Luego estarían las escalas clínicas de fragilidad, que hay diferentes métodos para, como os he dicho, diferentes test o diferentes abordajes. También en esto deberíamos ir caminando a intentar encontrar la mejor
herramienta para medir la fragilidad y pues, determinar cuáles son las dimensiones afectadas, los déficits, las necesidades, el grado de vulnerabilidad y hacer un plan de intervención individualizado en estas dimensiones. Puede ser en la actividad física, en la nutrición, en el deterioro cognitivo, en el bienestar psicoemocional o en la polifarmacia. Y ya os digo que lo que hay de evidencia es que lo que es más eficaz son las intervenciones multidimensionales. En esta revisión sistemática y metaanálisis que trataba de analizar y determinar la efectividad comparativa de las intervenciones dirigidas al manejo de la fragilidad, eran ensayos controlados aleatorios, se vio que la intervención de actividad física y la actividad física más la suplementación nutricional fueron probablemente la intervención más eficaz para reducir la fragilidad. O sea, conclusión, la actividad física es una de las intervenciones de fragilidad más efectivas. Tenemos y necesitamos hacer más ensayos para aumentar esta evidencia. Deciros que la no actividad física, aviso para navegantes, es el hábito no saludable que tiene mayor determinación en el inicio y la progresión de fragilidad. Lo digo para aplicármelo a mí misma y no llegar a ser una anciana frágil. Entonces, en la dimensión corporal, pues estaría la manera de abordar la fragilidad sería a través del ejercicio físico y de la nutrición, ¿no? Entonces, ha habido un ensayo clínico, si os fijáis en los nombres, son todos españoles. Este ensayo clínico, que es impresionante, se hizo en 2 centros de atención primaria de Valencia y diseñaron un programa de ejercicio físico multicompetente para luchar contra la fragilidad y además vieron que mejoraban las conexiones, ¿se me oye? Las conexiones cognitivas y mejoraba el estado emocional. Esto era en pacientes no con enfermedad renal, se hacía un programa durante 24 semanas, de ejercicio todos los días, había suplemento de vitamina D en aquellos que lo necesitaban y bueno, fue realmente muy determinante porque era un ensayo clínico randomizado muy bien diseñado. Pero claro, el nefrólogo se tiene que preguntar, ¿el enfermo, el paciente o la persona con enfermedad renal puede hacer ejercicio? Sabemos que el ejercicio puede aumentar la proteinuria. Bueno, pues se hicieron esta pregunta, tenemos nefrólogos que se hicieron esta pregunta y hicieron una revisión sistemática y vieron que el ejercicio físico de forma rutinaria y a baja intensidad no tiene efectos negativos en la función renal, que mejora la capacidad aeróbica y funcional y repercute positivamente en la calidad de vida. Bueno, entonces podemos estar tranquilos y podemos decir a nuestros pacientes que hagan ejercicio. Ya las CADIGO recomiendan intentar alcanzar un programa de ejercicio de 30 minutos 5 veces a la semana. Y bueno, pues dijeron, nuestros pacientes pueden hacer ejercicio. Pues ya en el año 1995 alguien empezó a hacer ejercicio físico intradiálisis. Como veis, hay un montón de estudios, diferentes países, diferentes duraciones, diferentes tipos de ejercicios. Pero ¿qué pasa? Que la población ha cambiado mucho en estos años en diálisis. Cada vez las personas tienen más edad. Bueno, pues esta pregunta también se la planteó un nefrólogo español, que es Vicente Esteve, y decidió ver en la población anciana los beneficios del ejercicio en diálisis. Y lo que vio es que sí tienen beneficios de ejercicio físico de baja intensidad durante la sesión de hemodiálisis en el paciente anciano. O sea que podemos seguir tranquilos indicando deporte a nuestros pacientes. Luego hay también varias publicaciones de ejercicio en interdiálisis y todas las mejoras que se producen. Sabemos que esto a veces es más complicado para muchos pacientes, el hacer ejercicio fuera de los días de diálisis. Y luego también ha habido experiencias de intentar hacer estimulación neuromuscular y ver si también mejoraba toda la capacidad. Se ha demostrado que sí, también el doctor Vicente Esteve. Y ya lo último reciente publicado por el Clínic de Barcelona en el año 2021 fue en un programa medir la eficacia y la seguridad de un programa de ejercicio físico intradiálisis. No os voy a contar el diseño, eran 46 sesiones, 2 días a la semana, pero os digo los resultados. Y es que la práctica de ejercicio físico contribuye a la mejoría de la capacidad respiratoria, a la mejora de la fuerza muscular tanto del tren superior como del tren inferior, que la práctica es segura
Y lo más importante que ha aportado este estudio para mí, que siempre nos preocupa mucho, y es que no influye negativamente en la hemodinamia. Daros cuenta que los pacientes en diálisis están con un síntoma, o sea, con extracorpóreo, es decir, la sangre está en funcionamiento, pasando por los dializadores y la hemodinámica sabemos que varía a lo largo del tiempo de la sesión de hemodiálisis. Bueno, pues ellos vieron que no influye negativamente el ejercicio. Esto nos da mucha tranquilidad también. Y luego comentaros, para los que no lo sepáis, que hay un grupo español multidisciplinar de ejercicio físico del enfermo renal que ofrece soporte a los servicios de nefrología a unidades de diálisis que quieran desarrollar programas de ejercicio físico. Quieren promover actividades formativas y científicas y colaboran con otros grupos de nuestra sociedad de nefrología. Es decir, es intentar pasar de patrones del pasado, de la inmovilidad, del sedentarismo, a patrones buenos, positivos con el ejercicio. Entonces, bien por ellos y que sigan adelante con esto. El otro pilar, como habíamos dicho, que estaba demostrado en las intervenciones multidimensionales era el tema de la nutrición. Y si algo sabemos nosotros es que nuestros pacientes, por todo el cortejo de la enfermedad renal, por su catabolismo, tienen tendencia a la desnutrición. Con lo cual es súper importante monitorizar el estado nutricional. Hace pocos años salieron los criterios GLIM para diagnosticar la desnutrición en un intento de liderazgo global, de poder que todo el mundo definamos la desnutrición de la misma manera. Hay unos criterios fenotípicos, otros criterios etiológicos, no os los voy a contar, sencillamente la consistencia según estos criterios GLIM de al menos un criterio fenotípico y un etiológico, ya podemos hablar de desnutrición. Y la desnutrición no pasa de un día para otro. Hoy no estoy nutrido y mañana estoy desnutrido. Es todo un proceso. Entonces, en el que están nuestros pacientes a lo largo de su periplo en la enfermedad. Entonces, es muy importante saber cuál es el estado nutricional. En el momento que detectamos cualquier desnutrición proteica hay que enriquecer la comida, y cuando estamos ya con el síndrome de desnutrición proteíno-energético hay que sustituir su comida. Hay, digamos, pautas de nutrición financiadas por el Sistema Nacional de Salud, dietas completas, proteínas completas. Bueno, hay diferentes modalidades que podemos, y algunas específicas para los pacientes renales. Hay casos específicos, momentos de enfermedad aguda, que podemos también recurrir a los suplementos parentelares de intradiálisis, que la indicación estaría cuando hay evidencia de síndrome de desgaste energético proteico, cuando hay intolerancia a los suplementos orales o cuando la ingesta calórica diaria por vía oral o enteral no supera el 50% de las necesidades diarias. Y el aporte que deberíamos hacer sería este que os pongo abajo, una parte de 2.400 kilocalorías y 0,7 gramos de aminoácidos por kilo por semana, sería lo indicado. Y luego, como os he dicho al principio, hay una tendencia de expertos que dicen que debemos ya incluir la dimensión cognitiva como clave marcadora de la fragilidad, ¿vale? Durante muchos años no ha habido consenso al respecto. Por fin, en el 2013, llegaron a un consenso y por fin definieron una definición operativa, por decirlo así, considerando a la fragilidad cognitiva o la alteración cognitiva un síndrome geriátrico reversible. Entonces, los criterios claves para definir la fragilidad cognitiva es la presencia simultánea de fragilidad física y alteración cognitiva, ausencia de demencia o Alzheimer y otras demencias. La fragilidad cognitiva puede representar un precursor de procesos neurodegenerativos y son potencialmente reversibles a diferencia de la demencia. Sí que es verdad que tenéis que saber que el paciente o las personas con enfermedad renal tienen una asociación. A medida que se deteriora el filtrado, va incrementándose la prevalencia de deterioro cognitivo. ¿Cómo estudiamos la dimensión cognitiva en las personas? Con un estudio neuropsicológico que estudia todas las dimensiones, pruebas de screening cognitivo global, pero hay otras mucho más específicas. Y deciros que lo que se afecta fundamentalmente de las funciones cognitivas en la enfermedad renal son las funciones ejecutivas. Es decir, planificación, razonamiento, flexibilidad, toma de decisiones. ¿Y por qué es tan importante esta dimensión cognitiva? Porque se ha visto que es predictor independiente de mortalidad en los pacientes en diálisis.
no solo en hemodiálisis. Este estudio, aunque es un poco antiguo, me gusta siempre sacarlo porque incluía por primera vez pacientes en diálisis peritoneal, que habitualmente son gente más joven, más sana, más autónoma y, sin embargo, también era un predictor independiente de mortalidad en estos pacientes, como podéis ver. ¿Y cuál es la causa del deterioro cognitivo, esta asociación de deterioro cognitivo en el paciente renal? Pues aparte de las, digamos, causas clásicas vasculares, ¿no? Están cosas especiales del paciente renal, la anemia, el hiperparatiroidismo, la polifarmacia, bueno, una serie de factores de riesgos que incrementan la prevalencia al doble de la población general en los enfermos que tienen o las personas que tienen enfermedad renal. Yo tenía la suerte de tener una neuropsicóloga que hacía estudios muy completos de los pacientes en hemodiálisis. Pudimos hacer un estudio de revisión retrospectiva de pacientes que habían tenido este estudio y vimos que nos salía como un modelo de predicción para mortalidad ajustado por edad y nivel cognitivo global, y la variable predictiva independiente estaba en el funcionamiento frontal ejecutivo, como os he dicho, pero sobre todo en la flexibilidad cognitiva, en la fluidez verbal fonética. Y hicimos un pequeño piloto, creamos, como vais a ver ahí que os voy a ir pasando, creamos una serie de láminas y de material específico para intentar trabajar las habilidades cognitivas que demandaban la solución de problemas, para que fueran autónomos digamos, en llevar su enfermedad y todo lo que necesitaban, tomar decisiones de calidad, generar soluciones alternativas. Entonces veis cómo hicimos para atención y concentración, para clasificación de alimentos, planificación, palabras polisémicas, flexibilidad cognitiva, planificación. Bueno, pues esto nos dio que, aunque eran muy poquitos pacientes y solo hicimos 10 sesiones de diálisis consecutivas, mejoraron en la fluidez semántica renal y en la fluidez semántica un 62%, o sea que fue exitoso. Habría que trabajar más y más tiempo, pero digamos que este material nos dio la pauta de que podía ser efectivo para trabajar en eso. Nosotros ya también empezamos a ver que las personas mayores en la unidad, el tema de las analíticas no las entendían bien, les dábamos un papel, aparte de que se lo explicábamos, y empezamos a trabajar el tema de trabajar con colores. Entonces, cada analítica de cada mes se lo traducíamos a colores, como veis con los semáforos, lo dábamos en una libretita, y la verdad es que fue una decisión que los pacientes apreciaron mucho, porque en colores veían cómo estaban y sabían dónde tenían que poner el énfasis. Y pasamos a la dimensión psicoemocional. Quiero que no se os olvide esta imagen. Mirad cómo es un cerebro deprimido. Se apaga la luz, ¿vale? Hay un montón de sinapsis que dejan de hacerse. Con lo cual, esta dimensión sabemos que influye positiva o negativamente. La depresión, la ansiedad crean vulnerabilidad en el paciente para los estresores que se le presenten. Quiero que sepáis que se cuadriplica la prevalencia de depresión en el paciente renal en hemodiálisis respecto a la población general, que en estudios que se han hecho para tratar la depresión en los pacientes en diálisis, este estudio de la Cochrane, que es por supuesto un metaanálisis para ver si el apoyo psicológico y social son tratamientos potenciales para la depresión, y se vio que había una evidencia de certeza moderada de reducción de síntomas depresivos con terapia cognitivo-conductual, con ejercicio. Como sabéis, parece que el ejercicio llega a todas las dimensiones, y con las técnicas de relajación. Este estudio es antiguo, pero es que es emocionante. Yo cuando lo vi en el 2014 casi me da un pasmo, porque se podía hacer tratamiento intradiálisis en la misma sala. Consiguieron en 59 pacientes en dos centros de Nueva York que no conseguían que los pacientes vinieran fuera de las sesiones de diálisis. Trabajaron durante la sesión durante 3 meses y todos los ítems mejoraron. El de depresión, el de calidad de vida, como veis, incluso la ganancia, o sea, la adherencia al tratamiento, la ganancia de peso interdiálisis fue espectacular, con lo cual yo creo que se puede trabajar en las salas de diálisis. Y respecto al trasplante, que sepáis que hay un ensayo en marcha, el FRAME-MAR, que es un ensayo clínico aleatorizado que va a hacer un trabajo de prehabilitación multimodal con ejercicio, planes nutricionales, asesoramiento psicológico en candidatos a trasplante. Es decir, van a trabajar en los pacientes que están en lista de espera,
son frágiles, los quieren prehabilitar porque han visto que el paciente renal frágil, el receptor frágil, va peor en el trasplante. Entonces vamos a trabajar desde antes. Estamos deseosos de ver, llevan ya 2 años trabajando, tiene financiación pública, es un FIS, están trabajando muchísimos, es muy complejo y estamos deseando ver sus resultados. Y luego, pues yo siempre he soñado, desde que vi ese trabajo del 2014, de aprovechar el espacio de la diálisis, crear unidades de diálisis más ad hoc. Como sabéis, en la Fundación, también se va a publicar en breve, se ha hecho una encuesta para saber cómo es el centro ideal, tanto para pacientes como para profesionales. Mi idea era esta, que es que los pacientes estén más relacionados, que podamos poner educadores deportivos durante la sesión de diálisis, que podamos poner a psicólogos a trabajar, que puedan relacionarse los pacientes para que la relación psicoemocional de apoyo exista y de confianza, para que mientras están con televisiones o con tablets podamos ayudarles en formación. Hicimos un programa de hemodiálisis en acción a través de las televisiones. Y luego, para los que piensen que todo esto no es posible, quiero deciros algo que me encanta, y es que yo siempre que alguien me dice que algo no es posible, aunque sea muy experto, me acuerdo de esta cita de Clever Tibor, que es: cuando un experto distinguido y de éxito dice que algo es posible, casi seguro que tiene razón. Cuando dice que algo es imposible, es muy probable que esté equivocado. Y os voy a poner ejemplos. Algunos famosos expertos y sus opiniones. En 1899, el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos dijo: todo lo que puede inventarse ya ha sido inventado. O en 1895, el presidente de la Royal Society dijo: las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. O en 1861, Philips Reis construyó un instrumento que transmitía la música y los expertos lo desestimaron. El telégrafo ya es suficientemente bueno. Y en 1923, Robert Millikan, premio Nobel de Física, dijo: no existe ninguna probabilidad de que el hombre pueda nunca aprovechar el poder del átomo. O sea, como veis, nunca pongáis límites a vuestros sueños. Si lo pensáis, seguro que se puede hacer. Y entonces, como recomendaciones finales, pues debemos diagnosticar y combatir activamente la fragilidad de nuestros pacientes renales. Cualquier empeño, cualquier inversión en caminar hacia evitar la dependencia será un éxito. Se aconsejan las intervenciones multidominio, al menos 2 dominios. Presumiblemente la más eficaz son las que combinan actividad física y suplementación nutricional, que la actividad física influye positivamente en la mejora de otras dimensiones, que la actividad física intradiálisis es segura y factible, que se precisan equipos multidisciplinares, pero somos los nefrólogos los que debemos buscar ese encuentro, sobre todo los nefrólogos que están en hospitales. Yo, cuando llegué a la Fundación, ya existía un grupo de apoyo que tenía psicólogos, nutricionistas, educadores deportivos, trabajadores sociales. Es decir, la fundadora de la Fundación Renal y presidenta fue una visionaria en cuanto a la prevención y tratamiento de la fragilidad. Y tenemos que promocionar estudios y ensayos clínicos para mejorar la evidencia de la eficacia de todas las herramientas disponibles. Y es una responsabilidad que tenemos. Y en la Fundación vamos a coger este guante. Y nada más. Muchas gracias. Y lo que queráis preguntar. Muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí, que me he cambiado de sitio porque se me ha roto. No sé qué ha pasado con la conexión. Para la grabación. Bueno, Fabiola, yo creo que nos has dado una visión súper completa y sobre todo